ustedes no lo crean, allá en el año 2000, el Ecuador estuvo a un TIS, como decimos los quiteños, ¿no? ¿Qué significa un TIS? A un instante de tener un proceso dramáticamente grave: hiperinflación, hiperdevaluaciones, empobrecimiento mayor, expulsión poblacional, desintegración nacional. Desintegración nacional. Como decíamos ayer, ¿qué alternativas había? Íbamos a empezar a ver la primera alternativa que más de una mente ilustrada, aunque aquebrada por el desconocimiento, lo decía. Y algo vimos nosotros en los instrumentos de política monetaria. Y lo que se planteaba era un control de cambios con incautación de divisas. Nosotros vimos este sistema cuando estudiábamos los depósitos previos, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? ¿Qué significa? Que la entidad fundamental es el Banco Central, que establece el tipo de cambio, ¿no es cierto? Pero el Banco Central, además de establecer el tipo de cambio, incauta las divisas. ¿Qué quiere decir? Que exportadores, las divisas de la exportación, del ingreso de capitales, que puede ser vía inversión extranjera directa o vía deuda externa, las remesas de los emigrantes, las remesas que llegan, familiares que están en el extranjero, e inclusive los que hacen turismo, deben entregar ¿qué cosa? Deben entregar esos dólares al Banco Central, y el Banco Central a su vez les entrega los soles. Por el contrario, para la importación, para la repatriación de capitales, por ejemplo, cuando tienen que pagar la deuda, o cuando los capitales remiten sus utilidades, etc., para las remesas de los extranjeros que trabajan en el país, y para los ecuatorianos que se van de turismo, digámoslo así, el Banco Central se compromete a entregarles los dólares, y a cambio de eso los importadores y demás entregan los soles al Banco Central, ¿verdad? Este es un sistema de control de cambios con incautación de divisas. Es un sistema que puede funcionar, digámoslo así, pero demanda de dos requisitos que son esenciales. Para que funcione el control de cambios se necesitan dos requisitos o dos condiciones que son sine qua non. Esto significa que son absolutamente necesarios, ¿verdad? ¿Cuáles son esos requisitos? El primer requisito que se necesita para que funcione este sistema es de que no haya dolarización informal. No haya dolarización informal. ¿Qué significa que no haya dolarización informal? Significa básicamente o fundamentalmente que los usos del dinero internamente le correspondan a la moneda nacional. Esto es, que internamente la gente utilice a la moneda nacional como medio de pago, unidad de cuenta y reserva de valor. ¿Qué significa que no haya dolarización informal? Significa básicamente que exista credibilidad en la moneda nacional. Esto es, que se utilice a la moneda nacional para todo tipo de usos del dinero interno, ¿verdad? Los usos del dinero internos, los usos del dinero internos
se realicen con moneda nacional. La moneda nacional sirva para pagar, para cambiar, para fijar precios, para el ahorro, ¿verdad? Por el contrario, ¿no es cierto? Si es que existe o si hubiera dolarización informal, tenemos un problema grave. ¿Por qué tenemos un problema grave? Porque la dolarización informal significa, compañeros, que ha desaparecido o se ha perdido bastante credibilidad en la moneda nacional, y que los agentes económicos demandan dólares, no solamente para las transacciones internacionales, sino que demandan dólares ¿para qué? Para pagos y cambios, para los ahorros, y lo que es más grave, que inclusive los precios están fijados en dólares. Cuando la moneda nacional ha perdido credibilidad, caso del Ecuador, ¿verdad? ¿Cómo puede haber tenido credibilidad la moneda nacional si se devaluó en 44.000%? ¿No es cierto? ¿Cómo puede tener credibilidad la moneda nacional si la inflación era permanentemente de 2 dígitos? Es imposible que eso ocurra. Nadie, por ejemplo, en este momento, en su cabal entendimiento, podrá creer en el peso argentino o en el bolívar venezolano. Es imposible, porque la racionalidad acotada, como ustedes quieran, la racionalidad acotada o imperfecta, siempre llevará a repudiar a la moneda nacional y obviamente utilizar los dólares de los Estados Unidos para los pagos, para los ahorros, para la fijación de precios. Esto es bien importante, compañeros. ¿Por qué? Porque esta demanda se vuelve ¿qué? Se vuelve infinita cuando la dolarización es elevada. La gente no quiere usar moneda nacional, y si esta demanda se vuelve infinita, aparece entonces ¿qué cosa? Un tipo de cambio de la calle que se eleva permanentemente ante semejante demanda. Y este tipo de cambio de la calle, ¿verdad?, cuestiona y termina liquidando al tipo de cambio establecido por el Banco Central. Es más, los exportadores, quienes obtienen capitales, los que obtienen remesas, en lugar de entregarle los dólares al Banco Central, buscan negociarlos en el mercado de la calle, donde les van a pagar definitivamente mucho más. Es más, el Banco Central no tendrá las divisas para entregar el dinero a los importadores, y mucho menos para los que quieran irse de turismo. Cuando se tiene dolarización informal elevada, escúchese bien, ni siquiera hay que intentar aplicar este sistema. Para poder aplicar este sistema, lo primero que debería hacer esta nación es devolverle la credibilidad a la moneda nacional. Y la devolución de la credibilidad a la moneda nacional puede durar años, o inclusive puede ser que no se restablezca nunca. Vamos a un ejercicio. Supongamos que alguien dice: no, vamos a devolver la credibilidad a la moneda nacional, no vamos a devaluar ni vamos a emitir sin respaldo. Este proceso de devolución de la credibilidad a la moneda nacional durará bastante tiempo, por lo menos una generación, porque todos los demás estarán alertas ¿a qué? A la posibilidad de devaluar de nuevo, de emitir sin respaldo, de volver a las andadas, como se suele decir en América del Sur. Y por lo tanto, ¿verdad?, este sistema no es realmente aplicado.
Esta es una condición, yo diría, una condición sine qua non. La recomendación, ve a la autoridad monetaria, ni siquiera aplique este sistema. Pero hay otra condición adicional, que es que la Reserva Monetaria Internacional que tenga el Banco Central sea bastante alta. ¿Para qué? Para, con los dólares de la Reserva, lograr enfrentar ¿qué cosa? A esta demanda infinita de los agentes económicos de dólares para transacciones internas. Si se tienen muy buenas reservas, uno podría pensar, bueno, voy a sostener el embate de la dolarización informal para con esas reservas, ¿verdad?, mantener el tipo de cambio del Banco Central y lograr credibilidad en el tiempo. Pero esa pérdida de reservas casi también se vuelve infinita, lo que significa que habría que tener muchísimas reservas para enfrentar. En el caso del Ecuador, no había ninguno de estos dos requisitos. La dolarización informal superaba el 95% y la Reserva Monetaria Internacional era absolutamente escuálida, no alcanzaba ni para 2 semanas de importaciones. ¿A quién proponía este sistema? ¿Verdad? Se le manifestaba ninguna viabilidad de su aplicación. Yo mismo lo hacía dentro del Banco Central. Este sistema no es aplicable. Es más, si lo llegamos a realizar, esto no va a durar nada. Esto se va a romper pronto y vamos a volver ¿a dónde? Al escenario anterior, a seguir igual, solamente con mayor sufrimiento para la población. Miren, compañeros, quizás voy a generar un ejemplo dramático. Como dramática suele ser la economía latinoamericana. Cuando se ha perdido la soberanía monetaria, no hay que insistir en la política monetaria. Más bien hay que ¿qué? Hay que tratar de limitarla y de ser posible de eliminarla, ¿verdad? Por ejemplo, Bolivia no usa política monetaria, ¿verdad? Sabe que los usos del dinero para el peso boliviano no superan el 5%. Entonces, sostiene una dolarización informal como si fuera ¿qué? Como si fuera oficial, ¿verdad? Cuando los países, las autoridades monetarias se obnubilan, como por ejemplo el último caso de la Argentina, y creen que deben seguir insistiendo, a pesar de que saben que no tienen soberanía monetaria, lo único que consiguen es más inflación y más devaluaciones. Ni nada más. ¿Verdad? Eso es importante, compañeros. Vean, es como decir el siguiente ejemplo. Yo tengo gangrena en este brazo, ¿no es cierto? Y me voy al médico. Y el brazo está en gangrena. Ustedes saben lo que es la gangrena. El médico me puede decir, vean, vamos a tratar de evitar que pierda el miembro. Pero me empieza a dar aspirinas, me empieza a dar analgésicos. Y yo me empiezo a asustar. ¿Por qué? Porque la gangrena lamentablemente empieza ¿a qué? Empieza a subir y empieza a tratar de contaminarme también, ¿qué cosa? El cuerpo. Y yo le digo, vea, si seguimos así, pronto me voy a ¿qué? Pronto me voy a morir. Y además con un sufrimiento mayor. Hagamos algo. Tome una decisión definitiva. Córteme el brazo. Después que me recupere, vamos a ver si me pongo un garfio, si me pongo un brazo postizo, algo. ¿No es cierto? Que no va a ser como lo propio, pero que de algo me va a servir, aunque sea para sostener cosas. Es así lo que ocurre cuando las naciones pierden, los ciudadanos de las naciones pierden ¿qué?
pierden credibilidad en la moneda nacional. ¿Sí? Es tan difícil volver a creer que se demanda un mundo de tiempo, de un comportamiento más o menos perfectamente bueno. Y adicionalmente, que al menos la generación que vivió la hiperinflación, que vivió las hiperdevaluaciones, desaparezca. ¿Verdad? Yo, después de la quiebra bancaria del Ecuador, los bancos que sobrevivieron, ¿sabían qué cosa? Sabían que la credibilidad se había perdido y que a pesar de que habían sobrevivido, la credibilidad era bastante frágil. Han pasado los años de la quiebra bancaria del Ecuador del año 2000, del año 1999, y la credibilidad existe en los jóvenes, pero en las otras generaciones. Es importante entonces generar un reconocimiento. Vean, la credibilidad de la moneda nacional se ha perdido. Salgamos de esa moneda y generemos un proceso de dolarización y digamos, a ver, ¿en qué sí creen ustedes? En el dólar de los Estados Unidos, pues aplíquenlo. Es difícil, ¿no es cierto? Significa un renunciamiento, pero que arregla bastante más las cosas. Por ejemplo, yo soy totalmente capaz de recomendar a las autoridades monetarias de la Argentina lo siguiente: vean, quieren la solución verdadera, definitiva, coherente, segura, de largo plazo para el problema monetario, cambiario y económico argentino. Eliminen el peso. Eliminen el peso y establezcan un sistema de dolarización oficial. Si ustedes hubieran hecho lo que planteaba, por ejemplo, Guillermo Calvo a finales de los 90, no hubieran vivido las crisis constantes y permanentes que han vivido a lo largo de este siglo. Con tal deterioro económico, que de haber sido la tercera economía, y en algún momento la primera economía de América Latina, pero de haber sido la tercera economía de América Latina, ahora son la cuarta economía. ¿Verdad? Y casi todos los indicadores sociales, hasta culturales, que eran un ejemplo para la región de parte de la Argentina, han sido superados por otras naciones. Actualmente el PIB de Colombia es mayor que el PIB de la Argentina, y el desarrollo social chileno es mayor que el desarrollo social y cultural de la Argentina, lo cual es dramático, ¿verdad? Y en gran medida se debe a problemas monetarios, problemas cambiarios y problemas económicos importantes. Esto no es viable cuando se tiene una alta dolarización, cuando se tiene escasas reservas para enfrentar problemas graves. Una tercera alternativa, la convertibilidad. La convertibilidad, conocida también en América Latina con el nombre de caja de conversión. De caja de conversión. ¿Sí? Les voy a dar los conceptos más directos de convertibilidad. ¿Qué es la convertibilidad? La convertibilidad o la caja de conversión significa, en primer lugar, el establecimiento de un tipo de cambio fijo. De un tipo de cambio fijo. ¿Sí? Se fija el tipo de cambio. Y en segundo lugar, se establece que la emisión monetaria debe estar respaldada con reservas.
¿Sí? Eso es, en definitiva, lo que significa una caja de conversión o, en definitiva, una convertibilidad. ¿Cuál es el objetivo de la convertibilidad? El objetivo de la convertibilidad no es otro, ¿verdad?, que devolverle la credibilidad a la moneda nacional. ¿Para qué? Para que los ciudadanos, los agentes económicos, la vuelvan a utilizar como medio de pago y cambio, como unidad de cuenta y reserva de valor. Es decirle a los agentes económicos: vean, les he venido devaluando la moneda, ¿sí? He venido emitiendo sin respaldo y hemos tenido esos datos de devaluación y de inflación que han deteriorado la credibilidad en la moneda nacional. Eso ya no va a volver a pasar, ¿verdad? Ya no. Ahora hemos establecido un tipo de cambio fijo y todo lo que emita de moneda nacional el Banco Central va a estar ¿qué? Va a estar totalmente respaldada por reservas. Por ejemplo, por reservas en dólares de los Estados Unidos. Un ejemplo claro de la convertibilidad aplicada en América Latina fue la convertibilidad de la Argentina, ¿verdad? En Argentina, fíjense ustedes, en Argentina se estableció un nuevo peso igual a ¿qué? Igual a $1 de los Estados Unidos. Y se dijo, ¿verdad?, que la emisión iba a estar respaldada. Por cada peso que ponga en circulación el Banco Central, había ¿qué cosa? $1 en reservas. Y que eso iba a ser inalterable. ¿Qué se buscaba con esto? Obviamente que la gente vuelva a tener credibilidad en la moneda nacional. Aquí hay que tener cuidado, y algo que quiero dejarlo de una vez sentado: la dolarización no tiene nada que ver con la convertibilidad. ¿Por qué? Porque muchos economistas, sobre todo el Cono Sur, tienden a confundir la convertibilidad con la dolarización como si fueran lo mismo, lo cual es absolutamente falso. No tienen nada que ver. Inclusive los objetivos son distintos. Miren ustedes, ¿verdad? Como decíamos en el concepto, mientras en la convertibilidad, ¿verdad?, se busca fortalecer a la moneda nacional, ¿no es cierto? Se busca un fortalecimiento de la moneda nacional, ¿verdad? Se busca devolverle la credibilidad. En la dolarización, ¿qué se busca? Y esto sí sería bueno dejarlo totalmente escrito. En la dolarización no se busca fortalecer la moneda nacional. Se busca ¿qué se busca? Se busca eliminar a la moneda nacional. La dolarización quiere decir: ustedes no creen en la moneda nacional y ya no van a volver a creer en la moneda nacional. Por lo tanto, he decidido eliminarla. Ustedes utilicen la moneda en la que creen. ¿Y la moneda en la que creen es cuál? Es el dólar de los Estados Unidos, ¿verdad? Eso significa la dolarización. No tiene nada que ver con la convertibilidad. Nosotros debemos conceptualizar a las políticas económicas, sobre todo por sus objetivos. El objetivo de la convertibilidad es fortalecer la moneda nacional, devolverle ¿qué? Devolverle credibilidad, para que con esa credibilidad los agentes económicos vuelvan a ¿qué? Vuelvan a ahorrar, vuelvan a fijar precios
y vuelvan a establecer los pagos en esa moneda nacional. La dolarización significa la eliminación de la moneda nacional, desaparece, y probablemente significa su desaparición para siempre, como dicen ustedes, forever. ¿No es cierto? Esto es importante. Segundo, hay muchos economistas que dicen que la dolarización es un sistema de tipo de cambio fijo. Eso es una verdadera barbaridad. ¿Cuándo hubiera tipo de cambio fijo en dolarización? Cuando existiera moneda nacional, cuando yo pudiera decir determinada cantidad, ¿no es cierto?, determinada cantidad de sucres, ¿por qué? Por dólar o por euro, por lo que sea. No hay tipo de cambio de fijo. ¿Por qué? Porque el sucre ha desaparecido. Alguien de ustedes o yo puedo coger sucres y ir a cambiarlos en el Banco Central, en una caja de cambios, en un banco, por una divisa. No. La moneda nacional en dolarización, y esto anótenlo por favor, ¿es cuál? Es el dólar de los Estados Unidos. Esa es la moneda nacional. ¿Por qué? Porque internamente el dólar de los Estados Unidos cumple ¿con qué? Con los usos de lo que significa dinero. Es el medio de pago y cambio, es la unidad de cuenta y es la reserva de valor. ¿Verdad? Entonces, ¿y el dólar tiene qué cosa? Tiene un tipo de cambio absolutamente ¿qué? Absolutamente flexible con las otras monedas. Se modifica todos los días. Es por eso que los políticos nuestros a veces dicen, tomo medidas porque hay un atraso cambiario, porque el dólar se ha revalorizado. Y al mismo vuelo de voz dicen, no, es que tenemos un sistema de tipo de cambio. Vivimos revalorizaciones, pero también tenemos que tipo de cambio. Es una verdadera barbaridad, un verdadero absurdo. Por favor, esto no se puede decir. O sea, comparar, y lo más grave, igualar la convertibilidad con la dolarización es una verdadera barbaridad. Pero miren ustedes, ¿verdad? El caso de la Argentina, por ejemplo, cuando hizo la convertibilidad, de manera alguna, la convertibilidad, ¿qué cosa? Informal. La dolarización informal. De manera alguna. En Argentina, en el mejor momento de la convertibilidad, los precios se fijaban en dólares, los ahorros se hacían en dólares y los pagos se hacían en dólares. Y esto a mí me consta personalmente. Yo estaba en el año 93 y en el año 94 haciendo mi maestría en la Universidad Torcuato de Italia con una beca del BID. Cuando arrendé el sitio donde iba a vivir, el dueño del departamento me dijo, este es el contrato. Y el contrato, en efecto, decía en dólares. Yo le dije, vea, lo que pasa es que el BID me paga la beca en moneda local, me paga en pesos argentinos. Y yo tengo miedo de firmar un contrato y algo pase con la convertibilidad, pero yo voy a seguir ganando ¿en qué? En pesos la beca. Y me acuerdo que quien me arrendaba el departamento me dijo con toda tranquilidad, sin enojarse, sin nada, me dijo, espera, si no firma en dólares, simplemente no le arriendo. Ya está. Es así. Aquí los precios se fijan en dólares y mucho más los arriendos. Pero dije, pero estamos en convertibilidad, esto se va a sostener en el tiempo. Y el casero me dijo, vea, aquí en Argentina eso nadie lo puede garantizar. Y tenía razón. Para el 2001 se rompía todo el sistema de convertibilidad y se mantenía la dolarización informal ilimitadamente. En el caso del Ecuador, aplicar la convertibilidad era
primero, poco viable operativamente, y segundo, no duraba nada. Vamos a ver, supongamos que se establecía la convertibilidad, fijábamos el tipo de cambio y decíamos que la eliminación iba a estar respaldada por reservas. Eso no se podía hacer por un tema, fíjense ustedes, por un tema de precepto constitucional. O sea, había un problema de la máxima ley. La máxima ley, como decíamos ayer, le obligaba al Banco Central a entregar créditos de liquidez y solvencia, de manera ilimitada, ¿verdad? Además de un precepto constitucional, de tal suerte que la banca quebrada, que no podía devolver la plata a los depositantes, recurrió al Banco Central por esos créditos, y el Banco Central tenía que cumplir entregando esos créditos. De manera que, ¿de dónde va a sostener una emisión monetaria respaldada en reservas con créditos cada vez de liquidez y de solvencia cada vez más crecientes? Y otro problema, nuestra reserva monetaria internacional apenas alcanzaba los 850 millones 100.000 dólares. O sea, casi nada, ¿verdad? Para sostener una liquidez que crecía de manera incontenible. Pero había una pregunta más grave todavía, ¿verdad? Y tenía que ver con qué? Con esta palabra, con la credibilidad. ¿Algún ecuatoriano iba a creer que el Banco Central iba a cumplir con su palabra de mantener el tipo de cambio fijo y de mantener la emisión respaldada por reservas? Es un problema grave. ¿Qué decíamos nosotros? Si se instauraba la convertibilidad, esta duraba tan poco que se rompía y volvíamos al hombre, al peor escenario, a la hiperinflación, a las hiperdevaluaciones y al empobrecimiento generalizado. Miren algo, compañeros, que yo quiero que ustedes entiendan bien. Nosotros debemos diseñar políticas económicas que generen cosas, ¿qué cosas? Que sean primero viables y que sean durables en el tiempo y que cumplan con los objetivos mínimos que queremos alcanzar. En el año 2000, el Ecuador lo que clamaba era por un poco de ¿qué? Por un poco de estabilidad macroeconómica, sabiendo que el principal problema era monetario, que el principal problema era la emisión inorgánica, la inflación, las devaluaciones. Algo que definitivamente corte aquello, corte el mal. Las medidas planteadas acá no cortaban para nada el mal. Más bien, lo que hacían era generar un alargamiento en el sufrimiento. ¿Sí? Entonces, quienes planteábamos la dolarización, la planteábamos, créanme, compañeros, como una alternativa única, toda vez que las otras posibilidades, obviamente seguir igual era una barbaridad. Aquí en seguir igual se hablaba de inflación target, de un montón de temas que estoy seguro que ni las autoridades de ese tiempo las entendían bien, ¿verdad? O temas como control de cambios y convertibilidad que no tenían viabilidad
y que no eran sostenibles en el tiempo y que hacían única y exclusivamente que el sufrimiento se alargue. Por eso, esencialmente, en un momento determinado, ¿verdad? En un momento determinado, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer los economistas es recobrar nuestro principal objetivo como profesionales. Y ese principal objetivo como profesionales es diseñar políticas públicas viables que lleven prontamente a la nación a la estabilidad y con esa estabilidad generar posibilidades de crecimiento económico. No hubiera disfrutado de tantos años de estabilidad con crecimiento que a momentos llegaron a hablar del milagro ecuatoriano, sin el nuevo sistema, sin este sistema monetario, ¿verdad? Que yo lo pongo como cuarta alternativa, como el sistema monetario de dolarización oficial. De vuelta, la dolarización oficial en el Ecuador se hizo por despejo, porque ya no quedaba alternativa, porque las otras no tenían viabilidad, porque las otras tenían muy poca duración y porque esas otras les llevaban al país al peor escenario, al escenario de la hiperinflación, la hiperdevaluación, del empobrecimiento mayor, de la expulsión poblacional y de la desintegración nacional. Eso nadie quiere. Todos queremos la estabilidad, el crecimiento y la integración. De a poco, aquello se fue logrando con la dolarización. Nosotros, el día de mañana, veremos precisamente, ¿verdad?, esta cuarta alternativa que quedó siendo la última, la única, y sobre todo cómo se aplicó esta alternativa, ¿verdad? Mañana veremos la aplicación de la dolarización, cómo operativamente se aplica la dolarización, ¿verdad? Y adicionalmente veremos el para qué de la dolarización, ¿sí? Recordaremos un poco la aplicación, porque es que ya vimos la aplicación, ¿verdad? ¿Sí? Recordaremos la aplicación y veremos el para qué.